Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. ¿Qué hacer cuando recibimos una revelación de parte de Dios? Las cosas de Dios son tan delicadas que hasta para recibir una revelación, cuando recibimos una revelación, tenemos que saber qué nosotros vamos a hacer con esa revelación que Dios nos está dando a nosotros. A través de la historia de la iglesia, todo aquel que ha recibido una revelación de parte de Dios ha sido perseguido, ha sido mal entendido, se han burlado de esa persona, desde los profetas, los apóstoles, los reformadores de la iglesia, todos han recibido persecución. Y muchas veces recibimos persecución y recibimos ataques porque muchas veces decimos cosas que Dios nos ha revelado a nosotros, las decimos cuando no las debemos decir. O muchas veces juzgamos una cosa que es de Dios, decimos que no es de Dios, sin saber. Entonces eso no trae problema con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos comenzar, por ejemplo, con la primera iglesia. Cuando comienza la primera iglesia, para los escribas y los fariseos, el cristianismo era como algo nuevo. Era algo nuevo, era como una herejía, era una nueva doctrina, ¿verdad? Porque ellos solamente entendían el Antiguo Testamento. Los fariseos solamente entendían el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Zacarías. Eso es lo único que ellos entendían. Ellos no entendían otra cosa. Y este es el punto vamos a suponer, aunque el cristianismo ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, está profetizado en el Antiguo Testamento. Todo el cristianismo, Jesucristo, el Mesías, todo lo que Jesucristo hizo está profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Que ese es el problema de la revelación. Que Dios me revela algo a mí, me muestra algo a mí, pero hay otra persona que Él no se lo muestra. Y hasta que Dios no se lo muestre, entonces hay problemas, es un malentendido. Por eso es que muchas veces es mejor quedarse callado con ciertas revelaciones. Quedarse callado, porque lo que Dios me reveló a mí, me lo reveló a mí, ¿verdad? Pero si yo se lo digo a otra persona, pueda que esa persona, hasta que Dios no se lo revele, esa persona nunca lo va a entender. Y si esa persona nunca busca de Dios, puede hacer que esa persona nunca lo entienda. Nunca lo entienda. Hasta el día de hoy hay mucha gente que son judaizantes que no entienden el evangelio y no entienden el cristianismo. Hasta que usted no acepta a Cristo como su único suficiente Salvador y tiene una relación con Dios, usted no va a entender el cristianismo ni va a entender el evangelio. Hasta el día de hoy todavía existe gente, todavía los judaizantes no aceptan, ¿tú entiendes? No aceptan el cristianismo. Lo mismo sucedió en el tiempo de la Reforma de Martín Lutero. ¿Entiendes? Martín Lutero y los reformadores, Juan Calvino, todo el mundo deseaba ya que hubiera una reforma en la Iglesia Católica por la corrupción que había en la Iglesia Católica. ¿Entiendes? Entonces Martín Lutero recibió la revelación, recibió una nueva revelación en la palabra. Porque en esos tiempos de la iglesia medieval, la gente entendía que la gente se salvaba por obra. ¿Entiendes? Entonces, pero la Biblia dice que uno se salva por fe. Entonces, Martín Lutero tenía una confusión. Tú dices que es por fe. Esa confusión entre lo que es fe y obra. Entonces, él recibe la revelación. Pero tanto él como Juan Calvino, como muchos reformadores, fueron perseguidos por la misma iglesia católica porque no entendieron lo mismo que pasó con los apóstoles. No entendieron. Reciben una revelación, no todo el mundo lo entiende. Y hay que saber cómo uno va a hacer con ese tipo de revelación, que uno va a hacer, si uno lo debe decir, si uno no lo debe decir, a quién uno se lo debe decir, ¿entiende? Ese tipo de cosas. Porque es lo mismo que sucedió, y todavía hasta el día de hoy
Hasta el día de hoy hay muchos católicos que entienden que la verdadera iglesia es la iglesia católica y que la iglesia protestante es algo nuevo, que se salió de la iglesia católica. Ajá. Y entienden que la iglesia católica es la primera y todavía existe eso. ¿Entiendes? Y dice, no, esto fue algo nuevo que salió. Y eso no es esa no es la verdadera iglesia, eso es, incluso hasta el día de hoy. ¿Verdad? Dicen que no es así, que es un nuevo movimiento, ese tipo de cosas. Eso es lo que pasa hasta el día de hoy, porque siempre cuando viene una nueva revelación, que Dios da una nueva revelación, siempre esa persona que recibe esa nueva revelación es perseguido, es juzgado, es atacado, todo ese tipo de cosas. Lo que sucede con este tipo de cosas, que todo lo que es de Dios es grande. Todo lo que Dios hace es grandioso, is great. ¿Entiendes? Las revelaciones, las bendiciones, todo lo que Dios hace es grande. Entonces, ¿qué sucede? Eso lo vemos también, versículo muy famoso, en Jeremías 33:3. Y yo te mostraré cosas grandes. Tú clamarás a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad? Ustedes tienen que notar la palabra grande y oculta. Cosas grandes. Cuando Dios revela cosas es porque son cosas grandes. ¿Entiendes? Son cosas muy grandes. En 1 Samuel 3:11, si los versículos no están mal, dice que el Señor le dice a Samuel, yo voy a hacer algo en Israel que al que lo oyere le retiñirá los oídos. O sea, que cuando tú le digas esa revelación a esa persona, que cuando ellos lo escucharen, le va a retiñir los oídos tan fuerte que you're gonna do what? ¿Entiendes? Que el mismo que lo está oyendo no cree lo que está oyendo. Lo mismo va a hacer en Jeremías 19:3. Habla de eso. O sea, tú vas a hacer ¿qué? ¿Entiendes? Porque las revelaciones de Dios son grandes. Y muchas veces son cosas que están en la Biblia, nosotros no lo vemos hasta que Dios no nos lo muestra en la Biblia. Los mismos apóstoles, cuando caminaban con Jesús, Jesús tenía que ir a las escrituras y mostrarle, dice la Biblia, que él le mostraba todas las cosas que hablaban de él, para que ellos entendieran, mira, aquí habla de mí, aquí habla de mí, aquí habla de mí, lo que yo hago, yo no lo hago a lo loco, yo sé lo que estoy haciendo. Porque la misma familia de Jesucristo pensaban que Jesucristo tenía problemas, pensaban que Jesucristo se estaba volviendo loco. La misma familia. ¿Entiendes? Muchas veces el que mismo está recibiendo la revelación no cree lo que está. O sea, yo no puedo creer que ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Entiendes? Había muchas revelaciones, muchas cosas que mucha gente no entendía. Entonces, una de las cosas que Jesucristo vino a hacer fue explicar muchas cosas. Jesucristo vino a explicar muchas cosas que los mismos fariseos y escribas no entendían, que los mismos israelitas no entendían, que lo entendieron, lo que lo siguieron, lo que tuvieron con él, lo que creyeron en él. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer cuando nosotros recibimos una revelación? Hay 3 cosas que nosotros podemos hacer cuando recibimos una revelación. 3 cosas. Lo primero es, don't tell, just pray. No lo digas, solo ora. Solamente hay que orar por eso. Yo recibí una revelación, Dios me contó algo, yo oro nada más. Yo lo guardo en mi corazón y yo oro y lo dejo. Y oro por eso, Señor, eso está en tu mano, tú eres el que sabe. Tú eres el que sabe cómo se van a hacer las cosas. ¿Qué pasa con muchos evangélicos? Fanáticos, que no son cristianos nada. El fanático no es cristiano. El fanático no es cristiano. Que ellos comienzan a contar lo que Dios le dijo o lo que otro le dijo. Comienzan a decir todo porque ellos entienden que todo lo que ellos reciben tienen que decirlo. Porque ellos se creen, hay mucha gente que han cogido el título de ser profeta, cuando no son profetas. Yo soy profeta y tengo que decirlo. Y eso trae muchísimos problemas en la iglesia. Y después vienen las persecuciones y todo el mundo te está juzgando, tú eres un hereje, tú no sabes lo que tú estás haciendo, todo el mundo te está señalando. ¿Por qué? Porque te pusiste a hablar disparate.
Tú lo que tenías que decir tú lo que tenías era que quedarte callado y orar por eso. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Si el Señor quiere decirle una cosa a otra persona, él va y se lo dice. Él no necesita, ¿entiendes? Él no necesita ayuda. Entonces la gente lo que tiene que quedarse callado, orar por eso. Eso es lo primero. Eso, si nosotros nos vamos a 1 Corintios 2, 6, 7, que habla de eso, 1 Corintios 2, 6, 7. Capítulo 2, del 6 al 7, que dice... 2 de Corintios, capítulo 2, del 6 al 7. Al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El mismo apóstol Pablo está diciendo, hay cosas que Dios le reveló al apóstol Pablo que no están en la Biblia. Que Dios no permitió que el apóstol Pablo que se escribieran en la Biblia. Hubieron cosas que Dios le reveló a Daniel, a los profetas, que no están en la Biblia. ¿Entiendes? Y el mismo apóstol Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría con lo que han alcanzado madurez. O sea, eso no es con todo el mundo. Eso no es con todo el mundo. Hablamos misterio con lo que han alcanzado madurez. Hablamos cosas ocultas con lo que han alcanzado madurez. Con lo que el Señor me muestra a mí, que yo se lo puedo decir, ese tipo de cosas. Pero son las personas que el Señor me muestra a mí. Pero habían cosas que Dios le revelaba al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no la decía, que se quedaba calladito. ¿Entiendes? Y entonces las personas que se ponen a estar con la lengüita, hablando, y después van a recibir una pela de parte del Señor. Porque el Señor no le dijo a usted que hablara eso. El Señor le dijo que se quedara callado con eso. ¿Entiendes? El trabajo suyo es orar. Bueno, yo escuché algo por ahí, recibí, déjame yo quedarme, pues yo no sé. ¿Entiendes? Lo segundo que tenemos que hacer es esperar pacientemente. Esperar pacientemente. Esperar. O sea, yo espero. Yo recibí algo de Dios, yo espero. O sea, si es de Dios, si la cosa es de Dios, va a suceder. Si no es de Dios, no va a suceder. Se cae simple y sencillamente. El problema es que vivimos predicando de paz, que hay que tener paz, y lo que vivimos es practicando lo contrario. Alguien me contó algo de que recibió una revelación, o yo recibí una revelación, yo no sé si es de Dios o no es de Dios. Yo lo que tengo que esperar, si es de Dios va a suceder, y si no es de Dios no va a suceder, y ya. Yo no tengo que volverme loco con eso. Yo no tengo que volverme loco con eso. Si la cosa es de Dios, eso va a suceder porque va a suceder, aunque el que recibió la revelación no quiera, aunque Satanás y el mundo entero no quiera, va a suceder porque la palabra de Dios no cae. Las cosas de Dios suceden porque suceden. Y ya. Y si no sucede, si se cae, ya. Pero no nos podemos volver locos tampoco. Gente volviéndose loco. Y vivimos predicando de paz y paz y paz. Bueno, cuando tú recibes una revelación, bueno, que ya cuando salió el libro de El Código de Da Vinci, yo recuerdo que yo estaba en la universidad en ese entonces. Yo dije que a mí no me preocupaba. Y a mí me atacaron muchísimo por eso. Que no, que como tú sabes la gente que se puede perder. Lo primero es que después del Código de Da Vinci yo sabía. Después de la apostasía que viene, eso no es nada. Y la apostasía que está pasando ahora, en comparación con lo que pasó cuando salió el Código de Da Vinci, es muchísimo más grande. ¿Entiendes? Y eso tiene que suceder. ¿Tú ves? Entonces la gente se vuelve loco. Y ya todo el mundo se olvidó del Código de Da Vinci. Hicieron películas, hicieron de todo y todo el mundo se olvidó. Y la gente sigue creyendo. Hay gente que no cree, hay gente que sí cree, hay gente que y todavía se siguen pasando herejías. ¿Entiendes? Uno no puede volverse loco. Entonces, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 5, del 34 al 39.
Mira lo que dice aquí. Dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí está Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel como que sabiamente, no sabemos si él sabía lo que estaba sucediendo, pero sabiamente le dice: señores, si esto es de los hombres, esto se cae. Esto se cae. O pasa una catástrofe. Y si es de Dios, no hay nada que lo pueda detener. Entonces, ¿por qué la gente se vuelve loco? Yo no sé por qué la gente se vuelve loco. Lo mismo que pasó con Jane Jones. ¿Qué pasó? Una catástrofe. Murieron más de 900 personas. Y así mismo como han pasado muchísimas cosas. Muchísimos movimientos que han desaparecido a través de la historia. Han desaparecido. Lo mismo que pasó con el código Da Vinci. ¿Qué pasó? Ya, nadie, eso no, las películas están ahí, los libros están ahí, pero nadie le está prestando atención a eso. Porque son cosas que vienen y se van, porque son cosas de los hombres. Ahora, si la cosa es de Dios, eso nadie lo puede detener. Ni Satanás, ni el FBI, ni la CIA, ni el ejército de los Estados Unidos, ni la OTAN, nadie lo puede detener. Ni Rusia, ni China, eso nadie lo va a detener. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Esperar pacientemente y ponerlo en oración. Lo tercero que uno tiene que hacer: no juzgar antes de tiempo. No juzgar antes de tiempo, porque mucha de esa gente en el pasado que juzgaron antes de tiempo, la gente, los fariseos y los escribas que juzgaron y atacaron al cristianismo, el cristianismo todavía está ahí y sigue aumentando. ¿Entiendes? La reforma, cuando pasó lo de la reforma, que lo juzgaron, que no, que tú lo que estás trayendo es una cosa nueva, que tú lo que estás trayendo. Y miren cómo está, todavía hay más denominaciones protestantes. Y el protestantismo está creciendo más todavía. Y el evangelio está creciendo más todavía. ¿Entiendes? Eso lo vemos en 1 Corintios 4, 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguéis la cosa antes de tiempo. Y dice hasta que venga el Señor. Pero eso de venir el Señor puede venir de muchas formas. El Señor no necesariamente tiene que venir corporalmente. Que venga el Señor, que una visita de parte del Señor, es que esa cosa se caiga, o que Él lo confirme, o que realmente suceda. O sea, que venga el Señor sea como una acción de parte de Dios. Que Dios diga: ok, esto es o no es. Hay que dejarle la cosa al Señor, que el Señor sea que decida. Que no juzgar antes de tiempo, porque después se pone a juzgar. Eso es mentira, esa revelación que tú recibiste, y después sucede, y el que termina mal fue el que se puso a estar señalando. El que termina mal, el que queda feo, mira, tú que te la pasaste juzgando y te la pasaste apuntando y mandando mensajitos y cosas, tú eres que va a quedar feo. Mira cómo sucede, mira que la cosa era de Dios. Mira que la cosa era de Dios. Si era de Dios. Y si no era de Dios, nada, se cayó y ya. Y seguimos más para adelante. Más para adelante vive gente. Ya. No hay que volverse loco por eso. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo fue juzgado
antes de tiempo, que no entendía. Y después estaban los fariseos, lo que lo decían, crucifícalo, crucifícalo. Después estaban diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Mm? El evangelio fue juzgado, ha sido juzgado y todavía es juzgado por gente que no lo entiende. Y el evangelio sigue creciendo y sigue ahí. La reforma protestante fue juzgada. Y miren dónde vamos ya. Cuánta agua ha corrido. El apóstol Pablo fue juzgado. Su ministerio fue puesto en juicio. ¿Por qué? Porque él no vio al Señor corporalmente, pero él lo vio. Dice él que el Señor lo llevó arriba y él lo vio allá con el cuerpo glorificado, y allá el Señor le enseñó el evangelio. ¿Te entiendes? Y mucha gente decía, tu apostolado no es verdadero porque tú no caminaste con el Señor. Y él dice, sí, mi apostolado es verdadero. Y mire, el apóstol Pablo fue el que me escribió carta, el apóstol Pablo fue el que más iglesia fundó, de todos los apóstoles. Entonces, señores, cuando es unos consejitos para cuando usted recibe una revelación, o cuando usted escucha a alguien que le diga una revelación o le diga una cosa. Bueno, vamos a orar por eso, ¿verdad? Vamos a orar, ¿entiendes? Vamos a orar, vamos a quedarnos callados. Bueno, la cosa, si es de Dios, eso va a suceder. Y si no es de Dios, no va a suceder. ¿Entiendes? Hasta aquí es su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.